Muy buenas tardes a todos y todas. Vamos a dar comienzo a esta charla informativa junto a Chile Atiende. Le damos la más cordial bienvenida a esta charla organizada por Coalivi y Chile Atiende. Es un placer contar con su presencia hoy, nuestros queridos usuarios y usuarias que vienen a conocer más de este importante tema. Quiero comenzar agradeciendo especialmente a quien nos acompaña desde Chile Atiende, una red de servicios del Estado que trabaja para facilitar el acceso a beneficios y trámites de las instituciones públicas. Su apoyo y experiencia son clave para esta actividad. Asimismo, damos la bienvenida a nuestras autoridades de Coalivi, Katiuska Robles, nuestra directora ejecutiva, Alejandra Robles, nuestra jefa de gestión social y personas, y Edinor Pereira, coordinadora de rehabilitación. Antes de comenzar, permítanme darle algunas indicaciones importantes sobre el lugar para garantizar su comodidad y seguridad. Hacia sus 12 encontrarán el escenario, el podio y el proyector desde donde le estamos hablando. Hacia sus 6 podrán encontrar la salida, donde hacia la izquierda se encuentra una mesa para el coffee break y a la derecha la escalera de salida. Para cualquier asistencia que necesiten, favor levantar la mano para recibir ayuda. A continuación, invito a Katiuska Robles, directora ejecutiva de Coalivi, a dirigir unas palabras de bienvenida. Un aplauso, por favor. Muy buenas tardes a todas y a todos. Agradecemos la instancia que tenemos hoy para poder compartir esta charla en alianza con el equipo de Chile Atiende, al cual le damos muchas gracias por preparar esta oportunidad informativa para cada uno de ustedes. Nosotros como Coalivi estamos trabajando para impulsar estas instancias que les permitan que la información que a veces no queda tan clara o no está tan accesible para todos pueda estar hoy día, así que esperamos que esta charla sea una instancia donde puedan resolver sus dudas, puedan plantear sus consultas. Está preparada nuestra expositora hoy día para que podamos tener esta información de una forma más accesible también para ustedes y que juntos entonces podamos fomentar estas actividades en pro de una sociedad más accesible. ¿Ya? Así que estamos muy contentos, gracias porque llegaron muy puntuales, muchas gracias por hacer un alto en sus actividades y poder acompañarnos hoy día. Así que sean muy bienvenidos y bienvenidas a la charla. Muchas gracias. Muchas gracias, Katiuska, por tus palabras. Y ahora damos paso a la expositora del equipo de Chile Atiende, Cintia Vera Contreras, quien nos hablará sobre los pasos para tramitar la pensión de invalidez, los beneficios disponibles y aclarará algunos de los mitos más frecuentes. Le damos la bienvenida con un fuerte aplauso entonces a Cintia Vera de Chile Atiende. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Tal como decía Marco, mi nombre es Cintia Vera Contreras. Yo soy encargada regional de la tramitación de las pensiones de invalidez, ¿ya? En nuestra región de acá del Biobío. Yo el día de hoy, como decía Katiuska, vamos a aclarar algunos mitos y leyendas, ¿cierto?, de acá de este trámite. Y también los voy a inducir un poco de cómo se hace, qué documentos se tienen que presentar, ¿cierto? O si alguna de ustedes está en trámite con respecto a su pensión, ¿ya? Aclarar primero que la pensión básica solidaria de invalidez, ¿cierto? Al ser básica solidaria, esto es 100% del Estado, ¿ya? 100% del Estado, por lo tanto, son las personas que no tienen derecho a una pensión a un ingreso mensual bajo ningún régimen previsional. Régimen previsional me refiero a las AFP o las ex cajas de reparto que existían antiguamente antes del año 81 que empezaron las AFP.
No sé si las conocen o las han escuchado, el Servicio de Seguro Social, ¿cierto? Los trabajos que... ¿Cómo? El PAR, también muy bien, muy aplicado. Estudiar, excelente. El PAR, todas esas cajas, ¿cierto? Que eran antes de las AFP, los que cotizaron por ese servicio se pudieron pensionar. Y luego en el año 81 llegaron las AFP. Pero hay personas que nunca cotizaron, trabajaron y nunca les cotizaron. Por eso se llama pensión básica solidaria de invalidez. Existe también otro beneficio que se llama aporte previsional solidario de invalidez. Ese es un aporte, no es una pensión. Que hace este aporte complementa la pensión que ustedes ya tienen por la AFP. Eso quiere decir, yo saco una pensión de mi fondo, ¿cierto? De cotización previsional, de todo lo que yo trabajé en mi chanchito de la AFP, ¿cierto? Yo cotizo, yo junto mi dinero, me pensiono por invalidez de acuerdo a los requisitos y a la edad que pueda tener cada uno, y como mi pensión es muy bajita, porque no junté mucho dinero en la AFP, lo que hace el Estado, aporta un complemento para subir un poquito más esa pensión. ¿Cuánto es lo que sube? Lo que sube es la pensión mínima que entrega el Estado. El Estado tiene como base 214.296 pesos. Quiere decir que si su AFP les paga a ustedes 100.000 pesos por sus fondos, el Estado, si cumple requisitos, le paga la otra diferencia, que son los 114.296, y ustedes quedan con una pensión del Estado. ¿Ya? Ese es el aporte. Los requisitos generales: ser mayor de edad, obviamente, entre 18 y 64 años, 11 meses. ¿Ya? Lo otro también importante, pertenecer al 80% de vulnerabilidad social en el registro social de hogar. ¿Ya? Y eso conlleva también a un puntaje que se llama puntaje de puntaje de focalización previsional, ¿ya? Que no es lo mismo que el registro social de hogar, ¿ya? Algunos van a decir que yo tengo un 40%, pero no tengo la pensión, ¿ya? Eso no acredita que yo tenga un 40% de registro y tenga la pensión. Ese puntaje de focalización previsional tiene que tener 1.876 puntos. Y yo se los voy a explicar, la persona que tenga una duda ahí, yo se la puedo explicar un poquito más adelante. Lo otro también, que no tengan derecho a pensión de la AFP. Estamos viendo la pensión solidaria, que es del Estado. Lo otro, que deben tener una declaración de invalidez de la Comisión Médica Regional. Hay muchas personas que ya se, ¿cómo decirlo? Que ya se presentaron a la Comisión Médica y ya fueron evaluados por una junta médica, ¿ya? No es la credencial de discapacidad, es un dictamen de la Comisión Médica Regional. Y eso también se puede presentar. Y por último, tener una residencia aquí en Chile de 5 años. Todos son chilenos, todos han nacido acá, ¿cierto? No han estado fuera del país más de 5 años. Ese también es requisito. ¿Hay situaciones especiales con esta pensión? Sí, hay situaciones especiales. 2 en realidad. Hay una que es con la pensión de invalidez con AFP. Lo primero que yo les estaba diciendo, ¿cierto? Las personas que tienen saldo agotado, ¿se acuerdan del retiro del 10%? ¿Sí? ¿Hicieron retiro acá? Sí. ¿Hicieron varios retiros? ¿Les quedó platito o no? ¿Les quedó platito o no? En el chanchito, ¿sí? Algo quedó. Ya. Todas las personas que sacaron ese 10% y quedaron en cero, tienen que haberse pensionado con el retiro programado con saldo cero. Así se llaman en las AFP. ¿Ya? No requieren evaluación porque ellos ya sacaron ese 10% y se pensionaron por AFP, por lo tanto presentan su documento, van a Chile Atiende y dicen, ¿sabe qué? Yo saqué mi 10%, me gané el 10%, hizo una tremenda fiesta con el 10%. ¿Y sabe qué? Lo poco y nada que me quedó, me lo dieron de pensión por un año y ya no me queda saldo, pero yo tengo mi invalidez acreditada por la Comisión Médica. Y yo aquí tengo el documento,
Ustedes lo presentan a Chile Atiende y nosotros le otorgamos la pensión, porque ustedes ya están listos por la pensión. Y los otros son los pensionados de leyes especiales. ¿Han escuchado ese término de leyes especiales? ¿Saben de qué se trata el de leyes especiales? ¿No lo han escuchado nunca? ¿No? Ya, las leyes especiales son personas pensionadas, de los regímenes de exonerados políticos, ley Párez, ley Rettig, ¿cierto? Siempre y cuando estas personas hayan tenido esa pensión, porque obviamente son algunos de sobrevivencia, por los años de sobrevivencia, y la pensión que tienen por esas leyes es inferior a 214.296, nosotros le damos el aporte para que le pueda subir. ¿Ya? Sigue. La tramitación de la pensión de invalidez es un trámite que no es corto, es largo. ¿Ya? ¿Cuánto se demora la pensión de invalidez? Entre 6 meses a 1 año. Eso es lo que se demora. ¿Ya? Hay factibilidades de que pueda salir antes, sí, dentro de 4 a 6 meses, pero hay otras que se alargan mucho porque tienen que hacer sus exámenes, ¿cierto? Tienen que ir donde un interconsultor, tienen que ir donde un especialista, y ahí se demora un poquito más. ¿Ya? Esa solicitud nosotros la ingresamos, volviendo a la génesis, ¿cierto? Que nosotros no tenemos dinero en ninguna parte, ni en la FP, ni en el banco, en ninguna parte. Y vamos a solicitar la pensión de invalidez a Chile Atiende, porque también lo pueden solicitar en sus municipios, si no se pueden trasladar por alguna enfermedad, no sé, que por ejemplo se lo en el pie y no pueden ir caminando en Chile Atiende. Pero el municipio les queda cerca, ningún problema, van al municipio y lo pueden ingresar, porque las municipalidades todas tienen convenio con Chile Atiende, ¿ya? Para la ciudadanía. Y también, tecnológicamente, lo pueden hacer por clave única. También se puede hacer dentro de la página de Chile Atiende. No vayan a los correos extraños que les llegan mensajes, que les llegan ingresen aquí sus datos. No, solamente página de Chile Atiende. Luego de que ingresan con nosotros esa solicitud, se van a una evaluación que se llama puntaje de focalización previsional. ¿Recuerdan que se los habían mencionado anteriormente, al comienzo? Ya. Ese puntaje se va a Santiago, ¿no es cierto? Se hace un estudio de la persona, si es que cumple o no cumple los requisitos, y si cumple con el requisito de 1.876 puntos o menos, pasa a la segunda parte. O sea, estamos en enero. En enero presentamos la solicitud. En febrero, a fines de febrero, nosotros nos da la respuesta si esa persona en enero cumplía con el requisito. En marzo, ¿qué pasa en marzo? Todas estas solicitudes que a nosotros nos llegan, yo las tramito, las envío a la comisión médica y empieza ahí recién el trámite. O sea, de enero a marzo. Si lo empezamos en febrero, va a ser ¿en qué mes va a ser? Si lo hacemos en febrero, abril. Y así sucesivamente. Si lo hacemos en marzo, va a ser en mayo. Ese es el plazo. Entonces, solicitamos la pensión en enero. Se va a puntaje previsional en febrero. Se envía en marzo a la comisión médica. La comisión médica lo tramita, lo gestiona. ¿Qué gestiona? La hora al médico. Para que ustedes vayan, se presenten, ¿cierto? Presenten sus patologías. Y algo muy importante, si ustedes tienen conocidos, familia, que quieren hacer también este trámite, todo lo que es de invalidez, ojalá tienen que llevar un antecedente médico con su diagnóstico adjunto para que sea todo más rápido. Y ese expediente lo reciba la comisión. ¿Ya? ¿Qué viene después? ¿Qué pasa si necesitan un especialista? Pero el especialista no está en la región, está en Santiago. Nosotros, como IPS Chile Atiende, hacemos el tema del traslado de los pacientes con el acompañante, obviamente que en caso de corresponder, y nosotros corremos con los gastos. ¿Ya? Gastos de traslado, estadía, la interconsulta, obviamente lo hace la comisión médica, pero nos tenemos que preocupar de todo eso, de toda esa gestión logística. Y en caso de que no, y lo puedan decidir acá, se continúa el trámite. Y ahí ya llevamos entre 4 y 6 meses ya. ¿Ya? Por último, la respuesta de la comisión médica dice, ¿está aprobado o rechazado? Si está aprobado, maravilloso. Ahí les voy a explicar cómo también, cuando se aprueba, qué pasa, cuánto tiempo dura, todo eso. Y en caso de ser rechazado,
Todos los beneficiarios pueden apelar, pueden rechazar, pueden decir, no, yo no estoy de acuerdo, porque yo tengo esa discapacidad y yo quiero apelar. Esa apelación también tiene fechas concisas, no se puede pasar ni retroceder ni nada. Esas fechas son, ya. En caso de la aprobación, también hay un límite porque también la pensión puede durar toda la vida o 3 años. Y si se rechaza, se apela. Cuando se apela, ¿qué pasa? Se puede demorar entre 6 meses a 1 año más. ¿Ya? Por eso les digo que el trámite de pensión es lento, sobre todo con las apelaciones. La solicitud nosotros hacemos la verificación y todo, pero en resumen es que a nosotros nos presenten una patología o un diagnóstico. Sin esa patología o sin ese diagnóstico, nosotros no vamos a poder tramitar la pensión. ¿Ya? Siguiente. Importante, alguien está, por ejemplo, para dar un ejemplo, alguien de los que están aquí, ¿está a puertas de cumplir los 65 años, la mayoría de edad? ¿Alguien? ¿No? Le quedan 2 años. Aportas de la mayoría de edad, para que pueda ir salir a caminar solo, sin pedir permiso, ¿cierto? Nada. Salir solito, ya, muy bien. Lo ideal es que si lo quiere hacer, lo haga ahora, en caso de no tener el beneficio. Porque si tiene 64 años y 6 meses, ya está rasguñando los 65, ¿qué va a pasar? Va a entorpecer con la PGU. ¿La han escuchado la PGU? Pensión garantizada universal. Ya. Como la pensión de invalidez se demora 6 meses a 1 año, y lo va a agarrar justo, lo va a tomar justo cuando vaya a cumplir los 65, no puede postular a la PGU. Mientras la pensión de invalidez finalice su trámite. Entonces, a lo mejor ese trámite va a terminar cuando usted ya cumpla 66 y no se le paga el doctor. No, de la PGU no, de la PBCI sí, de la pensión de invalidez sí. Pero si usted la pensión de invalidez le salió rechazada y usted ya cumplió 66, tiene que postular a la PGU. Entonces, al final se pierde 1 año, se puede perder unos meses. Por eso se le recomienda a toda la gente antes de los 65, ojalá no hasta los 62 como está el joven aquí presente. Como a los 62 años no hay ningún problema. ¿Ya? Sí. Súper importante. Si van a hacer la postulación de la pensión de invalidez, mínimo tienen que tener 2 números de teléfono. Tienen que haber números de contacto. Porque la comisión médica los llama por teléfono y los llama y le dice, don Juanito, tiene hora el médico para el 20 de enero a las 3 de la tarde y tiene que presentarse en esta dirección. También lo notifican por correo electrónico y un correo certificado a la casa, pero es más rápido la vía telefónica, ¿ya? Es importante que tengan un número vigente. Todas las personas que están acá, ¿viven acá en Concepción o sus alrededores o hay alguien que viva en el sector rural? Rural me refiero al campo, Rafael, Rinco, por allá, ¿no? ¿Todos de acá? ¿De dónde, perdón? ¡Oh! ¿De tan lejos? ¿Tan lejos, Antuco? Me imagino el calor en este tiempo por allá. Horrible. Ya. Antuco, por ejemplo, igual tiene, en algunas compañías cuesta un poquito comunicarse por allá, ¿no? ¿Cuál es su nombre, señorita? Cecilia, ¿se cuesta algunas veces comunicarse con el vía telefónica para allá? Sí, algunas veces. En algunas compañías, al menos donde yo vivo, no lleva. Ya. Lo que le pasa a Cecilia, por ejemplo, le puede pasar a cualquier persona, pero si ella tiene ese inconveniente y tiene algún familiar, amigo, pololo, novio, cualquier persona que le pueda contestar el teléfono, deje ese teléfono igual como un teléfono de recado, pero un teléfono de un familiar, ¿ya? De un familiar, un amigo cercano. Nunca dejen un número de teléfono del negocio de la vecina, porque no me va a decir nada porque me ha pasado. Lo menciono porque me ha pasado. Que cuando llamo por teléfono y busco a la señora Ramona, me dice, no, la señora Ramona no está, no vive aquí porque yo soy la señora del negocio. Y yo no estoy para recados. Y así la gente ha perdido pensión, ¿ya? ¿Qué más? Lo otro, este seguimiento del trámite, cuando ustedes lo ingresan, lo pueden consultar ¿en dónde? En el 101, que es una llamada gratuita de Chile Atiende.
lo pueden solicitar en la línea 600-489-6000, que corresponde a la Comisión Médica Regional también, ¿ya? Ahora, importante, si la persona no puede asistir a la comisión médica, debe informar por algún motivo, porque alguno puede tener una patología física, pero también puede tener, lo que me pareció hace muy poquito, una patología respiratoria, ¿cierto? Y hay una persona que es oxígeno dependiente y no puede ir a la comisión médica. Entonces nosotros nos tenemos que informar para organizar ¿qué? Una visita. ¿Qué es lo que hace la comisión médica? Van a la casa de ustedes y le van a hacer la entrevista allá. Entonces igual está esa comodidad, ¿ya? Con respecto a las interconsultas que yo les había dicho, se recuerdan que yo había comentado que ustedes también se pueden presentar en otras regiones, para otros especialistas, ¿cierto? Nosotros, como les decía anteriormente, financiamos, ¿cierto?, todos esos reembolsos, y en caso de que ustedes tengan un gasto extra, que puede ser alguna colación, algún almuerzo, ¿cierto?, por los horarios, nosotros también hacemos ese reembolso, ¿ya? Ahora, yo les había comentado que había ciertas aprobaciones de la pensión de invalidez. Existen dos, se acepta o se rechaza. Cuando se acepta, hay una invalidez que se llama transitoria parcial. ¿En qué consiste? Que a mí la comisión médica me revisa, ¿cierto? Me hace todos los exámenes y me dice, ¿sabe qué? Usted tiene un 58% de invalidez. Ese 58% le va a durar 3 años. 3 años, porque esa invalidez es transitoria parcial. ¿Hasta cuánto porcentaje? Un 66%. ¿Ya? Del 67 para arriba es indefinida. De hasta 66 es transitoria parcial. Y el documento que a ustedes les llega, porque es un documento que reciben las personas, en el extremo superior derecho del documento va a aparecer una fecha máxima de apelación y va a aparecer la fecha del dictamen que corresponde a la reevaluación. Por ejemplo, tengo un dictamen que es con fecha 2 de enero y tiene fecha máxima de apelación 3 de febrero. Si yo no estoy de acuerdo, tengo todo el mes de enero hasta el 2 de febrero para hacer la apelación. ¿Ya? Si me sale aprobada con esa fecha 2 de enero del 2025, eso quiere decir que el 2 de enero del 2028 yo tengo que hacer mi reevaluación. ¿Con quién? Con nosotros, con Chile. ¿Ya? Hay otro que es definitiva total, que se llama así, invalidez definitiva total, y eso es sobre un 67%. ¿Ya? 67% hacia arriba, definitiva total, y le va a durar hasta los 65 años. ¿Ya? Sí. ¿Cómo se puede hacer la apelación de un dictamen rechazado? De 2 formas. 1, presencial en la Comisión Médica Regional de Concepción, que queda en Barros Arana 1098, piso 16. En esa oficina. Y en segundo lugar, con un correo electrónico que es directamente de la comisión médica para que ustedes puedan hacer la apelación. Esas 2 vías existen. La mayoría de las personas prefieren hacerlo de forma presencial si pueden. ¿Ya? La respuesta de la apelación, recuerden que si ustedes hacen una apelación, tienen que considerar que son 6 meses a 1 año más de espera, ¿ya? Esa resolución, todos los documentos de respuesta a favor o en contra de la apelación les va a llegar a su domicilio y al correo electrónico. Importante igual tener vigente un correo electrónico, ¿ya? Hay un mito. Si yo tengo pensión de invalidez, ¿puedo trabajar? ¿Sí? ¿Y por qué sí? Ahí no pillé. ¿Y por qué no? Buena otra pregunta. ¿Y por qué no? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Qué me puede explicar?
¿Alguien, los rumores, han escuchado algo por ahí decir? Que la invalidez, como dice, no le inhabilita a una persona que pueda desempeñar una función. Entonces, yo tengo discapacidad visual, Claro. pero eso no me impide que yo pueda trabajar en una empresa. Exactamente. Cecilia también había levantado la manito. Con el tema de la dieta, he escuchado, sobre todo en mi comunidad, se escucha mucho, es que si uno trabaja a contrato, le quita la pensión de la dieta. Ya, con contrato, o sea, trabajar. La verdad, yo no me he informado, pero creo que allá te dicen que no te puedes trabajar a contrato porque le quitan la pensión. Ah, ya. O sea, pueden trabajar, pero sin contrato, de manera informal. Claro, Para que no pierdan la pensión. Ya. Díganle a las amigas, ya los conocidos y a los vecinos, que va a quedar experta, que eso ya se eliminó de la ley. Ese artículo de la ley se eliminó, ¿ya? En el año 2019 se eliminó. De el año 2019 se eliminó. Dígame. Una consulta, me asaltó la duda ahora que tú lo dices, como ha cambiado tanto la ley. Sí. Mi consulta, ya, supongamos que una persona a los 18 años, que puede ser estudiante todavía, postula a la pensión de invalidez como joven, y luego esa persona tiene la posibilidad de seguir estudiando, encuentra un trabajo, tiene previsión, no necesariamente tiene que dejar la otra pensión o tiene que dejarla. No. Ya, y esa persona luego, no sé, lleva más de 10 años trabajando y quiere pensionarse por invalidez en el trabajo que está porque su incapacidad aumentó, por ejemplo. Ahí va a depender, porque si la discapacidad aumentó y su pensión es solamente transitoria parcial, él dentro de ese periodo que era transitoria parcial tenía que haberse reevaluado. Y si la reevaluación indica que ya ahora es definitiva total, porque obviamente fue una enfermedad progresiva en el tiempo, ese documento lo tiene que presentar en su AFP. ¿Ya? Para que pueda así pensionarse, pero de trabajar, puede seguir trabajando. ¿Ya? Lo que sí, por ejemplo, en el año 2019, como le decía, cuenta la historia, que en el año 2019 se derogó ese artículo, que es el artículo 22. ¿Ya? Ese artículo se derogó porque antiguamente yo no lo voy a explicar. Cuando era igual, si yo trabajaba, tengo una pensión de invalidez, y yo trabajaba, ¿cierto? Pero mi trabajo me pagaban un ingreso mínimo mensual. 500.000 pesos, yo ahora no recuerdo si está 512, cerrámoslo en 500.000. Yo trabajo por 500.000 pesos, a mí, yo seguía con mi pensión. Yo seguía trabajando y tenía mi pensión. Sin embargo, si era mayor a un ingreso mínimo, lo que me decía usted, una persona estudió, se sacrificó y ahora ya no es un administrativo, sino que es un profesional, ¿cierto? Si ganaba más de un ingreso mínimo mensual, los primeros 2 años se mantenía la pensión. Si le fue súper bien a este joven y lo ascendieron, se le rebaja el tercer año, se le rebajaba, antiguamente se le rebajaba el 50% de la pensión. Y si ya el cuarto año seguía subiendo de sueldo, le eliminaban la pensión. Así funcionaba antes la pensión de invalidez. Pero en el año 2019 se derogó. Por lo tanto, ahora todas las personas que tengan una pensión básica solidaria de invalidez pueden trabajar, contratadas incluso, o contratados. ¿En cuánto final? No, no importa. Ahora usted me dice que está ganando 5 millones de pesos, o sea, es imposible. Claro, o sea, igual se ve, recuerden que la pensión está ligada con el registro social de hogar. Y si yo tengo el registro social de hogar que soy del 40%, pero estoy ganando más y me sube el puntaje, me sube solito, es una magia. Magia, sube solo, subió. No sube solo, pero es por la Superintendencia de Pensiones que le avisa al registro social de hogar y le dice, oye, aquí hay una alerta, ya no está recibiendo 500.000, está recibiendo 2,5 millones. Se le cambia el registro y sube. ¿Puede subir? Sí. ¿Puede mantenerse? Sí. Ya. El registro social de hogar tiene varios parámetros que mide. No mide solamente los ingresos,
¿Qué más mide? La cantidad de personas que están dentro de esa vivienda, cuántas personas tienen pensión, cuántas personas tienen discapacidad o dependencia, que no es lo mismo, cuántas personas son menores de edad, se recibe dinero fuera de la casa, por ejemplo, un papá que paga pensión alimenticia, ¿aporta a esa casa? Eso también sale. Entonces son muchos factores, no es solamente lo que gana la persona. Ahora la parte triste, ¿cuándo se suspende? ¿Cuándo se elimina la pensión? ¿Ya? Pero Aquí hay le una consulta. Dígame. la discapacidad dentro de la ficha social de hogares no te da un puntaje solo porque la persona es discapacitada. Sí. Eso es cuando uno hace la credencial de discapacidad, que creo que también había tenido una capacitación con la Bambina. ¿Sí? Ya. Cuando la Bambina hace esa credencial de discapacidad, que no es lo mismo que la pensión, porque muchas veces la confunden. No, que yo estoy haciendo la credencial y vengo por la pensión si me salió. No, eso no es lo mismo. ¿Ya? Entonces, esa credencial de discapacidad se cruza con la información en el registro civil para ingresarlo al Senadis. El registro civil, ¿qué hace? Toma esos datos y dice, Cecilia, voy a tomar tu ejemplo de nombre que me acordé. Cecilia está con credencial de discapacidad, vamos a cruzar la información y esa información el registro civil actualiza el registro social de hogar. Y al cruzar esa información, más de 1 o 2 meses no se demora, es rápido. Yo creo que estamos meses. Se cruza y si tenía, por ejemplo, no sé, un 60%, esa credencial, viendo de nuevo, barajando todos los análisis habidos y por haber, lo que yo había dicho anteriormente, sí, hay que bajarlo porque hay una persona que tiene una credencial de discapacidad, está en el Senado y que está dentro de ese hogar y le puede bajar. También va a depender de la edad, también va a depender de eso. Yo tengo una duda. Ya, cuénteme. Lo que pasa es que si tengo la pensión básica, solidaria de invalidez, Sí. estoy trabajando, al mismo tiempo me descuentan de mes que estoy por trabajar. ¿Qué Sí. pasa con esos fondos? Son para ti. Para mí. Sí, son para ti. No los pierdes. No los pierdes. Porque después te puedes pensionar. Sí. ¿Y te puede ayudar a la pensión que tú ya tienes? Sí. Lo más probable es que la pensión de invalidez que tienes, por ejemplo, ahora tienes una pensión de invalidez, ¿cierto? Ya. ¿Cuál es tu nombre? Belén. ¿María? Belén. 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 Ya. Belén tiene una pensión de invalidez. Está trabajando, estoy cotizando, siento para juntar platita en mi chanchito cuando yo sea más viejita. Pero resulta que más adelante se me acrecentaron algunas enfermedades porque me desordené durante el tiempo. Y ahora tengo artrosis de rodilla. Entonces yo no puedo ir a trabajar. Y yo me quiero pensionar, obviamente, antes de los 60 años. Las mujeres nos pensionamos a los 60, luego compré a los 65 en AFP. ¿Ya? Entonces, si usted se quiere pensionar, Belén, ¿se puede pensionar? Sí. ¿Ya? Pero su pensión de invalidez va a pasar a ser aporte de invalidez. Porque la pensión se la va a pagar su AFP. Y ahí ese aporte de invalidez, ahí me cubre el seguro del 0,6. Sí, igual cubre. Igual cubre. Cuando uno está trabajando, a uno le pagan cotizaciones previsionales, que es de la AFP, cotizaciones de salud, mutuales de seguridad y el famoso SIS. Sí, seguro de invalidez. Seguro de invalidez y sobrevivencia. Ese seguro de invalidez, que es un 0,06, 0,03, algo así, se va a un fondo, que es una compañía de seguro. Y eso cuando uno se pensiona, uno utiliza esos fondos y aumenta un poquito la pensión. Claro. Pero eso lo hace la AFP, eso no es competencia nosotros, lo hace la AFP. Consulta. Sí. Yo tengo la pensión básica solidaria. Ya. Me hice por la comisión. Ya, sí. Me evalué por discapacidad visual. Ok. En ese tiempo. Yo ahora entré a trabajar, ¿lo puedo volver a hacer por eso? Sí, porque ya tienes el dictamen ejecutoriado. Pero por la FP. Sí, sí. Tú puedes ir a la AFP si sabes que yo no quiero trabajar, yo no puedo trabajar y me quiero pensionar por invalidez. Y yo antiguamente, como no tenía el fondo y no estaba trabajando, aquí está mi acreditación de que yo ya estoy evaluada por la comisión médica y tengo mi invalidez. ¿Tienes invalidez definitiva total? ¿Sí? Ya, con esa. ¿Pero me corre el seguro del FP o me van a dar la pensión básica? No, le tiene que cubrir el seguro. Que son fondos igual que usted. Porque son otros fondos. Claro, son otros fondos, pero cuando uno se pensiona se juntan. Okay. Al momento son separados. De un matrimonio que no se ama, no se quiere, pero después cuando se necesita se juntan. Ya, bueno, sí. Se juntan.
Cecilia tenía la mano levantada igual. Ahora me conviene. Cecilia, Sí, o sea, más o menos discutió la cantidad de habitantes que hay en el hogar. Yo vivía con mi abuela. ya, Vivía con mi abuela, ella era una persona muy mayor, tenía 70 años. Yo también. Y teníamos como ciertos beneficios, digamos, claro. Después era un colegio de discapacidad y al fallecer, como que ya yo perdí, ya después no me llamaron más para los beneficios que estábamos obteniendo, como que No la consideraron más, por algún subsidio municipal, alguna ayuda de la municipalidad también. el tema de perjudica que uno queda. Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué perjudica que sea solito? Enseguida, ¿por qué perjudica que uno sea solito en un registro social de hogar? Porque se contabiliza el ingreso, se divide solamente por una persona. Si el ingreso, por ejemplo, Cecilia, usted está con otra persona y esa persona no tiene ingresos, ¿cierto? Ese sueldo que usted gana se divide en dos. Entonces, supongamos, sueldo mínimo. Vamos a hacer con el sueldo mínimo para que sea más fácil. Cecilia trabaja, tiene el sueldo mínimo, pero vive con otra persona que no está trabajando, que no tiene ingresos. Ya no es un ingreso de 500.000, es un ingreso de 250.000 por persona. Y ahí baja un poquito. Y la otra persona no está trabajando, puede tener una discapacidad y todo eso. ¿Ya? Pero sí, efectivamente, cuando las personas viven solitas, se aumenta un poquito el puntaje, pierden algunos otros beneficios y todo. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, mira otra persona que tenga también discapacidad y los dos recibamos pensión, digamos, también? ¿Esto perjudica o beneficia? Va a depender de la edad de las personas, del ingreso que tengan cada uno y si tienen, por ejemplo, la discapacidad ingresada en el registro social de hogar. ¿Y era otro? Ah, ya. Los sueldos de ambas personas como si él recibe más Ah, no. Si él recibe más, por ejemplo, yo estoy viviendo con un amigo, mi amigo está trabajando, yo gano 500.000 y él gana 800.000. ¿Ya? Entonces juntos hacen 1.300.000, 1.300.000 se dividen en dos. Exacto. Así se contabilizan los ingresos. y ahí sube Puede subir o puede bajar. Claro, si mi amigo no tiene ninguna discapacidad, está bien, tiene 25, 27 años, está trabajando, le cotizan y todo bien, el puntaje lo más probable es que va a subir. Y solamente se le va a mantener un poquito más bajo por usted, Cecilia, porque usted ya está ingresada por el Senadi, o sea, por el registro civil, ¿cierto? Y por el registro social. ¿Ya? Mi caballero que había levantado la manito, no sé cómo se llama. Ah, Roberto. Una consulta, yo tengo 75 años y ya estoy jubilado. Ya. Pensionado, digamos. Entonces, no sé si se habla mucho de estos beneficios, no sé si ya yo puedo tocar algo de eso o no, porque ya tengo sueldo de diputado senador. Pero 75 años joven todavía, pues. De la Entonces, flor de la vida, ¿ya? entonces, claro, he escuchado esto. Creo que tengo una evaluación del 40% visual, pero ahora ya estoy mucho más avanzado. ¿Ya? ¿Cierto? Y tampoco podía escuchar mucho porque se me rompió el audífono. Entonces, yo no tengo beneficio ya porque ya esto pasó, ¿no? Ya, le cuento. Hay dos cositas ahí, don Rigoberto. Soy mala para los nombres, pero todos los bautizos de nuevo, le informo al tiro. Todos los bautizos. Ya, don Rigoberto, Sí. hay dos cosas. Primero, todo lo que es de invalidez, ¿cierto? Para hombres, en este caso, antes de los 64 se acredita la invalidez o pensión de invalidez. De 65 para arriba, vejez. ¿Ya? O sea, de invalidez no hay ningún beneficio.
Pero usted me decía que es pensionado, ¿cierto? Pensionado de la AFP, compañía de seguro, del IPS, de la pensión del Estado. ¿De dónde recibe usted su pensión, don Rigoberto? ¿Perdón? Su pensión, ¿de dónde la recibe? ¿De la AFP, de la compañía de seguro, de nosotros, del Estado? Partí con seguro en esos años y después ya pasó con esa amenaza que hicieron de que viene. Ah, ya, usted estaba en las antiguas cajas de reparto y se cambiaron, bueno, lo cambiaron a la AFP. Ya, le cambiaron a la AFP. Entonces se pensionó por AFP. ¿Ya? Ya, sí. No puedo omitir comentarios, pero ya, lo cambiaron a la AFP y ahora usted se pensionó por vejez. Lo único que tiene de beneficio son los fondos que usted alcanzó a juntar en la AFP. ¿Ya? ¿Me escucha bien? ¿Sí? Sí. ¿Me escucha bien o me coloco más al ladito suyo? Ya, voy a colocar más al ladito de él. Ya. Pero igual me voy a quedar con el micrófono para que usted me escuche. Ya. Usted, por la AFP, entonces, estaba recibiendo su pensión, ¿cierto? Ya. Actualmente todavía la recibe. Además, el beneficio que usted tiene, podría tener, o si es que ya lo tiene, es la PGU, la Pensión Garantizada Universal del Estado. ¿Sí? Ya. Entonces, ahí se le suma la PGU, se le suma los fondos que tiene también en la AFP, y por tener más de 65 años, tiene el bono de invierno, que se paga en el mes de mayo, tiene el aguinaldo de septiembre, de diciembre, y además la PGU, tanto la PGU como la pensión de invalidez, su reajuste anual en febrero de cada año. Esos son los beneficios que tiene por el momento. Hasta nuevo aviso. Muchas gracias. De nada, Rigoberto. ¿Quedó claro ahí? ¿Escucharon varios? Sí. Porque yo creo que tienen mamás, abuelitas, tíos, tías que le van a preguntar cuando lleguen a la casa, ¿qué te dijeron? ¿Aprendiste algo? ¿Qué te dijeron? Cuéntame si te dejas. En el caso de los niños, ¿cuál es la función? Buena pregunta. Buena pregunta. Ya, niños menores de edad estamos hablando hasta 17 años. Ya, hasta 17 años existen un beneficio que se llama subsidio de discapacidad. ¿Ya? Ese subsidio de discapacidad se solicita en el municipio directamente o con nosotros. ¿Ya? Ahí hay un poquito más complejo porque tiene que haber una acreditación de invalidez, ¿cierto? Una acreditación de discapacidad mental, ¿cierto? O por la ley 18.600 o por la credencial de discapacidad, ¿ya? Generalmente en este tiempo ha aumentado mucho los jóvenes que tienen TEA, ¿cierto? O niños autistas, autismo o TEA creo que son diferentes o parecidos, lo mismo. El espectro autista, es trastorno de espectro autista. Y ellos pueden solicitarlo, ¿cierto? O también incluso niños con síndrome de Down, que también lo solicitan. Son todos de hasta 17 años. ¿Cuál es la garantía? Si yo tengo un hijo que tiene síndrome de Down, o TEA, o cualquier discapacidad que sea mental, se podría decir una discapacidad. Yo lo digo porque igual trabajamos con niños con discapacidad visual. Ya, visual, no. Sí, discapacidad visual, no. Es que antiguamente se llamaba subsidio de discapacidad mental. Y ahora se llama solamente subsidio de discapacidad. Se eliminó. Discapacidad psíquica. Psíquica, claro. Psíquica, psicológica. Por esa rama. Claro. Pero cuando es físico y que es un niño, claro, que es un niño menor de edad. Y, por ejemplo, tengo pacientes que son de Teletón, que es súper buen ejemplo. Tengo pacientes de Teletón, súper buen ejemplo igual, que es físico, pero ellos no tienen ningún subsidio, no tienen ninguna pensión. ¿Ya? ¿Sí? ¿Y En el caso de ellos, ahorita no reciben. Sí, ya. tiene discapacidad visual. ¿Ya? Y ahí dice que es discapacidad física, Y mental, sensorial, ya. severa.
Exacto. Está diagnosticada, pero Es por eso. en su liquidación, digamos que Sí, ahí dice, yo hice discapacidad mental y yo quiero hacer el trámite de cambiar, porque no, es que no me gusta mucho. no, es que por lo mismo igual se como que se acortó el tema porque era como muy agresivo el tema de, tiene subsidio de discapacidad mental. Era como muy agresivo decirlo. Entonces ahora se dice subsidio de discapacidad solamente, pero el documento no cambia porque el beneficio para tramitarlo sigue apareciendo en el sistema, aparece igual, para diferenciar. Entonces no se puede cambiar ese nombre. ¿Cuántos años tiene su hija? Pero cuando yo fui a Chile Atiende, porque se le acabó ¿Ya? que llevar a la credencial para ver si podía cambiar el... Claro, porque ahí... Que no fuera, más que nada era para que no hubiera confusión, porque no de ella es discapacidad visual. Exacto, pero como a ella además la diagnosticaron con otra enfermedad psíquica, esa es la que predominó para entregarle el subsidio. No, solamente ella tiene discapacidad visual, no. Pero usted me dijo que tenía psíquica igual, mental. No, yo le decía que el documento. el documento, El documento dice, o sea, para hacer el trámite dice subsidio de discapacidad para menores de 18 años, ¿Ya? enfermedades mental, física o sensorial. Claro. Es que igual tenía otra persona igual que no le pudimos sacar la pensión y estaba postrado el niño. Y no pudimos sacar la pensión. Al final, Que yo hice todo el trámite. ¿Por la municipalidad? No lo hice pequeño, pero todo online. No sé. Sí, porque se hace online. Nosotros hacemos todo online. Sí, pero lo logró ingresar. Sí, no, pero no fue tanto, porque yo lo hice como en enero más o menos. ¿Y le salió como en abril, mayo? Como en abril. Ya. Como en abril se pagó como retroactivo. Sí, se paga ahí retroactivo. Y ahora me lo dieron hasta, porque la credencial de ella es me lo dieron en el 2026. Entonces, ahí tengo que reconocer. Ya, cuando la renueve, ella va a quedar en el sistema de nosotros registrada igual. Cuando ella tenga 17 años, 6 meses, a nosotros nos va a aparecer una alerta, porque si ella tiene ese subsidio de discapacidad, a nosotros como Chile Atiende nos aparece una alerta y nos dicen contáctese con ella porque es posible beneficiaria de la pensión de invalidez, porque ese subsidio finaliza a los 18 años. Entonces, hasta los 17 años, 6 meses, a nosotros nos envían una alerta y nos dicen, oiga, llámenla, porque para que empecemos el trámite. Entonces, Y ahí el nosotros... trámite igual. Sí, hay que hacer el trámite de la pensión de invalidez, pero a los 18. Es que aparte me parece la duda, porque por discapacidad visual, es como... No, es que la credencial dice todo. No, pero Sí. cuando uno va a hacer el trámite, al menos yo cuando hice, ahí me decía subsidio de discapacidad para menores. Sí, para menores de 18 años. Y decía sensorial. Sí, sensorial. Y tenía en la credencial dice discapacidad Sensorial. Sí, ya. La sensorial cuando es porque hay sensoriales leves. Cuando son sensoriales severas, todo lo que es subsidio de discapacidad tiene que ser severo. Esa es la palabra, severo. Cuando van a hacer el subsidio de discapacidad, por ejemplo, claro, tiene que tener las 3/4 partes o el tercio, tiene que tenerlo como declarado como inválido. ¿Ya? Estábamos en la última parte, que decíamos de la suspensión del beneficio, entonces, de la pensión de invalidez y la extinción. ¿Cuándo suspendemos el beneficio? Aunque no lo crean, cuando la persona no lo cobra. ¿Ya? Sí. Alejandro me quedó mirando así como marcando. No. Las personas que no tienen transferencia electrónica, cuenta RUT, alguna cuenta de algún banco, y se van a pagar a la caja de los CERES, claro, y no van a cobrar su pensión. Pasa 1 mes, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses, y no lo cobran. Ahora, puede ser que esta persona se haya enfermado. Dígame, que levanto la manito. Puede ser una accidente que no pueda... Exacto. Que no pueda hablar o movilizarse. Por ejemplo, yo voy cruzando la calle y me atropellan y no puedo ir físicamente a pagarme. También me lo pueden subir. Claro, esa persona, algún familiar, tiene que ir a Chile Atiende, ¿cierto? E informar que la persona está postrada, que está con un accidente, por ejemplo, automovilístico,
da lo mismo el accidente, y la persona no puede ir. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vamos para allá y a lo mejor a la persona le pueden dar un poder a algún familiar directo. Generalmente, y siempre en realidad, se hace con un familiar que viva con esa persona que está accidentada. Porque nadie tiene la vida comprada de los que estamos acá, ¿cierto? Entonces nos puede pasar algo en cualquier momento, ¿ya? Entonces, ¿Puede ser un poder simple en ese caso? hay una modalidad que es como una autorización de pago, pero mientras se hace el tema del apoderado. Entonces, lo ideal es que tenga un apoderado esa persona. Tenga un apoderado de confianza, porque obviamente le van a preguntar a la persona, ¿usted conoce, voy a poner por ejemplo a Belén ahora, para no estar así. Belén, ¿usted conoce a la señora Rosita Jara, que está aquí? ¿Qué es lo que es ella? Ella es mi hermana. Ok, usted autoriza que ella, como su hermana, retire, y a ver, eso se hace como un asistente social de nosotros, del IPS. Entonces, para ver que Belén está en su sano juicio, ¿cierto? Con sus sentidos súper alerta, y le dice, sí, yo la conozco, es mi hermana, o sí, la conozco, mi mamá, mi tía, cualquier persona, ¿ya? Porque esa entrevista se hace directamente. Y ahí se le reactiva el pago, ¿ya? Pero no puede dejar pasar más de 6 meses, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? La extinción. Ah, una pregunta ya, bueno. ¿Dónde? Allá al fondo, joven. Bueno. Su nombre, disculpe. Perdón. Nicolás, ya. Nicolás no va a hacer una pregunta. Bueno, yo le pregunto, con el tema de la discapacidad, por ejemplo, con ese ingreso que le dan a los chicos que tienen una discapacidad, digamos, física, o sea, psíquica, sí. Sí. Bueno, a ellos, si hay un chico que tiene un autismo moderado, alerta, se le puede considerar, por ejemplo, que igual el chico tiene una discapacidad, o sea, es autista, no es severo, pero es moderado, alegre. Igual se puede postular ese tipo de ingreso o tiene que ser severo para eso. Ya. Si son menores de edad, Nicolás, tienen que ser severos. Porque eso indica la ley, eso indica la normativa del subsidio de discapacidad, tiene que ser severo por obligación. Porque nos ha tocado ingresar personas que son leves, por ejemplo, porque hay diferentes tipos de TEA. Hay súper leves, hay otros que son moderados, hay otros que tienen una disociación social en realidad bastante grave, pero los que son severos, esos son los que entran dentro de ese proceso. Ahora, para aclarar, Nicolás, si esa persona de leve a moderada tiene 18 años, puede presentar la pensión de invalidez igual. Porque esa es otra entidad que lo califica, es la Comisión Médica Regional. Y puede que la comisión le diga, no, usted igual tiene discapacidad, tiene un 50%. A lo mejor no es total, pero sí va a tener un porcentaje de discapacidad. Igual lo puede tener, pero a los 18 años. ¿Ya? Joven, su nombre. Hola, Juan. yo soy Juan. Bueno. Mire, tengo un caso. Lo que pasa es que hay una persona, un hombre de 60 años, Ok, y él tiene la PBC, ya. pero él cotizó más de 30 años. Entonces, él quiere ver la posibilidad de pensionarse por AFP por sus cotizaciones. Y luego ver la posibilidad de adquirir como mantener la PBC o adquirir la PBC. Es que no pudo haber imperial. Primero, esa persona al ingresar la PBCI no pudo haber tenido cotizaciones previsionales. La pensión básica solidaria de invalidez. ¿Por qué? Yo ingreso ese RUT al sistema y el sistema me dice, esta persona está afiliada a la AFP, que tramite su pensión donde corresponde, porque tiene fondos. Entonces, lo más probable es que él tenga otro tipo de pensión, otro tipo de beneficio del Estado. Y yo le pregunté a él, no nos contó directamente, pero ¿Ya? si seguro que era esa, y me dijo que no funciona de 214.000. Ya, de 214 es una pensión básica solidaria de invalidez. Pero él no habrá tenido una ex basis que se llamaba pensión asistencial antes del año 2008. Puede que sí, completamente. Sí, por lo joven que es, dice usted. A los 60 años que tiene. Ya. Las ex basis, esa es otra pensión. Sí, esta es una de las pensiones que es bastante grande. Las ex basis se llaman basis porque es el diminutivo de basis, la P de pato es de pensión, asis de asistencial.
Y ese beneficio estaba antes del pilar solidario, ¿cierto? Realizado el año 2008. Todas las pensiones asistenciales, como se tramitaban, por medio de la municipalidad. Yo iba a la municipalidad, ¿cierto? Porque los gobiernos regionales daban una cierta cantidad de cupos por región para entregarles una pensión asistencial. Y antiguamente era la ficha social. Antiguamente, no me acuerdo cómo se llamaba la ficha, porque ahora se llama registro social de hogar. Era una ficha social, algo así, ya. Exacto. Entonces la gente iba y decía, yo por ejemplo, me voy a dar de ejemplo. Yo iba y le decía, señorita, yo necesito la pensión porque tengo un dolor de brazo que no puedo hacer mi cosa. Entonces ahí me inscribían. Y no pasaban por una comisión médica. ¿Cierto? No pasaban por una comisión médica que dijera, ya, a ver, venga tal día, tal hora, y le vamos a hacer exámenes y lo vamos a evaluar. No había esa oportunidad. No existe un dictamen ejecutoriado, una resolución de la comisión que indique que fue y se presentó y tiene una discapacidad. Se lo otorgaban por beneficio municipal. Entonces la gobernación hacía ese trámite, los municipios hacían, ¿cierto?, la inscripción, y nosotros éramos el INP. Antiguamente, el Instituto de Normalización Previsional, hacíamos el pago. No discutíamos en nada y nosotros no nos incluíamos ahí. Entonces, todas esas personas, cuando llegó el año 2008 con esta nueva reforma previsional del Pilar Solidario, se les otorgó de manera automática el nombre de pensión de invalidez. Entonces, yo creo que por ahí va la cosa. Porque él la debe tener, y como me dice que por la edad, lo joven que es, lo más probable es que tenga la ex-PASIS. Entonces, si él se va a pensionar por la AFP, obviamente que la PASIS muere, porque él tiene fondos. Y lo más probable es que en algún momento esa información se va a cruzar. Y también se lo pueden eliminar de forma automática. Así que lo tiene que aclarar en la oficina con nosotros para ver en qué situación se encuentra del tiempo. ¿Ya? ¿Pero puede ir? Juan, ¿sí? ¿Puede ir? Hablemos bien. Solo refuerzo mi llamado, una persona que está conectada ahí por YouTube para hacerle la pregunta, seguramente se lo perdió, porque me decía, ¿qué pasa si, por ejemplo, la persona es accionataria de una pensión, pero tiene, en su momento tenía solo un tipo de discapacidad asignada y esto después aumenta? ¿Puede ir a actualizar su trámite? ¿Puede ir a hacer algo así? Si ya le entregaron la pensión de invalidez con lo que ya tenía, entonces, por ejemplo, no sé, a ver un ejemplo, tengo tanto ejemplo. Yo tengo diabetes, que eso está común. Diabetes mellitus, me inyecto. Pero yo cuando postulé tenía diabetes y tenía un problema lumbar, una discopatía diabética, porque la diabetes nosotros todos sabemos que es un cáncer lento. Entonces yo tenía esos dos. Y a mí me dieron la pensión de invalidez y ya la tengo de forma definitiva. Pero han pasado 5 años o 10 años y ya no solamente tengo diabetes ni la discopatía, sino que tengo una enfermedad renal crónica y me dializo. Entonces eso aumenta, ¿cierto?, el nivel de la diabetes que tenía básica, pero a mí no me van a modificar y no me van a subir mi pensión por aumentar mi porcentaje de invalidez. La pensión es la misma. Sí. No sé si quedó claro. Sí. Vale. ¿Qué más? ¿Quién más tenía una pregunta? ¿Felipe? Felipe. ¿Me puede poner algo? ¿Qué bueno? La pregunta. Ya. Si una persona con discapacidad es menor de edad, tiene su discapacidad, y la persona que lo está cuidando a los 18 años o a su mayoría de edad, ¿lo puede despachar de su hogar? Fuerte la pregunta. Cruel la pregunta, Felipe. Me había advertido que iba a ser fuerte la pregunta. Puede, o sea, legalmente acá en Chile, 18 años nosotros tenemos la mayoría de edad. Y ya, coloquialmente hablando, sabemos lo bueno, lo malo y lo feo. Pero eso de sacar a una persona así, ya es un tema más íntimo. Y ahí el Estado no puede intervenir. No se puede intervenir. Por ejemplo, yo vivo con mi hermano. Un ejemplo subclásico. Vivo con mi hermano. Ya, yo lo aguanté 17 años ya. Yo lo estoy cuidando. Ya,
cumplió 18, chao, ¿cierto? Y yo digo, mira, ¿sabes qué más? Agarra tus cosas y te vas. Una cosa así me dices tú. Tengo todo el derecho de hacerlo. ¿Ya? Ahora, eso es un tema familiar. Obviamente es un tema de discriminación horrible, porque yo sé que mi hermano tiene una discapacidad, no puede valerse solo, pero eso ya es tribunales de familia, tribunales de justicia, ya es un tema... ¿Ah? Claro, pero un tema legal, como de familia. Otro ejemplo súper gráfico, que es cruel también, que yo creo que en algún momento ustedes lo han escuchado en alguna noticia por ahí. Adulto mayor abandonado por sus hijos, vive solo, ¿cierto? Lo han escuchado, que incluso han encontrado adultos mayores muertos por meses, y ninguno de los hijos lo va a ver, nunca La ley no obliga a los hijos a hacerse cargo de los papás, ¿ya? Entonces es un tema más ético, más de valores propios, claro, de la familia, de poder proteger a los que lo necesitan. Pero sí se puede hacer algo, como tú me decías en el ejemplo, que corresponde a un trámite ya legal. Dirigirse a los tribunales de familia correspondientes, denunciar esto, obviamente con los antecedentes que otra persona lo pueda acompañar para poder hacerlo, y con abogados obviamente que pueden ser de la corporación judicial, que son para creo que no cobran, o creo que tienen gratuidad o algo así, que tienen convenio. Ya, pero sí se podría hacer algo. Quiero tener un Dígame, Felipe. Cuando ¿Ya? Ok. con la persona que yo vivo, es obligado darle un porcentaje de subvención. Si ustedes lo acuerdan, sí. Y si ustedes no lo acuerdan, no. O sea, no obligado de No, es como si yo cuando estaba viviendo con mis papás, no vamos a decir los años para no perjudicarme, hace cuántos años atrás. Entonces, yo vivía con mis papás y yo tenía mi sueldo. Yo ese tiempo trabajaba de vendedora, en un retail, en un, no sé, resto de Falabella, en París, trabajaba en un retail X. Y yo ganaba mi poquita, poca, pero ganaba. Pero era un tema personal de que yo pudiera, entonces yo le decía a mi mamá, mamá, yo te pago la luz este mes, porque yo me sentía grande porque tenía plata. Entonces yo le decía, yo te pago la luz, mamá, porque yo soy grande y estoy ganando mucho dinero. No era mucho, pero yo pensaba en ese tiempo que era mucho dinero. Yo te pago la luz y yo te pago el agua. Pero mis papás no me obligaban a aportar y me dijeron, bueno, sí, tú ya ahora que estás ganando un sueldo, ya eres una persona adulta, no suficiente, tienes la obligación. No, jamás. Entonces eso también es un convenio familiar. Es un aporte voluntario de cada uno. Claro, exactamente. Ahora, ¿cuándo se da eso, Felipe? ¿Cuándo se da eso? Cuando una persona fallece. En los más extremos, súper crueles, súper extremos. Por ejemplo, mi mamá fallece. Yo estoy matando a toda mi familia, estoy dando ejemplo a toda mi familia, ya. Pero no importa. Ya, que mi mamá fallece, ¿cierto? Ya, fallece mi mamá. Y el último sueldo de la PGU, los 214.000 pesos, no se cobraron, porque ella falleció. ¿Y qué hizo el Chilatienda? ¿Qué hizo? Bloqueó ese pago, porque la persona falleció, pero a la persona le tocaba el pago, pero no se alcanzó a pagar.